Hola, muy buenas noches. Es un placer que una noche más nos elijan a nosotros para tratar un tema tan importante como su salud. Una noche más contamos con la visita del doctor Pedro Fernández Lorente. Muy buenas noches. Hola, Pedro. Buenas noches. Como siempre, como cada semana, darte las gracias por atender nuestra salud. Estuvimos la semana pasada, Pedro, centrándonos en el tema de la alimentación. Hablábamos de que era algo fundamental para nuestra salud, ¿no? Lo comparábamos con la gasolina que le pondríamos a nuestro coche, ¿no? De alguna manera con la energía para nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, realmente todos los programas han basado sobre alimentación. Yo creo que hoy querías hablar sobre la harina, el trigo y todo eso. Nos habíamos quedado pendientes porque si la semana pasada pudimos tratar en profundidad la digestión y hablamos de la leche y hablamos del azúcar como dos grandes enemigos de nuestra salud, nos quedaba ese tercer gran enemigo de nuestra salud que es la harina. Y decíamos que nosotros lo hablamos como enemigo cuando realmente en la pirámide alimenticia aparecen como productos básicos y necesarios, ¿no? En nuestra dieta del día a día. Precisamente ayer hubo un programa en la 4 que hablaba en el punto de mira sobre la harina, porque ahora se ha puesto de moda la harina, por el motivo que sea, porque interesa, no lo sé a quién, pero le interesa sacar trapos sucios de muchas cosas, pero no van al meollo real de la cuestión. El programa hablaba sobre la harina y que el pan blanco que se vende en las gasolineras, en las grandes superficies, el pan blanco, las chapatas, todo, incluso el pan integral que lo veían, y lo que tenía el pan integral era pan blanco que está hecho con harinas industriales que una vez leímos aquí en una revista que llevaba antibióticos, llevaba blanqueantes, llevaba un montón de porquería, propielenglicol, llevaba una serie de sustancias que no tendría que llevar, decíamos nosotros en el programa anterior, que el pan es harina, levadura y agua. Entonces, el programa se centró en que el pan blanco era malo, salió un médico diciendo que producía problemas digestivos y problemas hasta caída del cabello, que la digestión no era buena, que era un pan sin fermentar, que lo que habían hecho era un pan muy barato, que te regalan ahora por 50 euros, te regalan 2 barras de pan, ¿entiendes? Pero lo gracioso es que el pan integral tampoco era pan integral, era un pan hecho de harina blanca, igual que la otra, que le echaban un poco de salvado de trigo, que no, eso no es pan integral. Para hacer pan integral, según la legislación española, tiene que llevar germen de trigo, y no lo llevaba. Pero yo no me pararía ahí. Entonces decía que los problemas de obesidad infantil y los problemas de enfermedades se están disparando, y las enfermedades autoinmunes se están disparando. Incluso la obesidad, la hiperglucemia, que hemos superado en las cifras de obesidad infantil a Estados Unidos, que nosotros lo veíamos a los americanos, que están todos gordos, hechos unos cerdos, no sé cuántos, pero ya lo hemos superado. ¿Por qué? Pedro, perdona, un inciso, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo digo por los espectadores que Por enfermedades autoinmunes son enfermedades como, por ejemplo, te puede afectar a los ojos, te puede afectar al tejido conectivo, al síndrome de Sjögren, hay muchas enfermedades, la enfermedad de Crohn, la colitis, no sé cuánto, incluso la diabetes se dice que es una enfermedad autoinmune. ¿Pero qué es una enfermedad autoinmune? Es que tu organismo no reconoce a tus células y lucha contra ellas. Eso se llama autoinmune. Claro. El organismo humano no es tan tonto como para no conocer a tus células. El organismo humano es lo más inteligente que existe y lleva con nosotros trabajando y comiéndose todas las porquerías que le metemos por la boca durante montones de días, de meses. Y llega un momento que se cabrea, entonces las células sanguíneas reciben tanta cantidad de sustancias tóxicas y tomamos tantas porquerías en la alimentación y tomamos tantos medicamentos que nos joden nuestra flora intestinal. Y entonces la permeabilidad del aparato digestivo se altera, haciendo que pasen sustancias tóxicas de los alimentos
pan, ese pan, por ejemplo, no fermentado, al torrente circulatorio, produciendo acidez y produciendo enfermedades renales, vasculares, cardíacas, neurológicas, hasta autismo puede aparecer, ¿entiendes? Cáncer de colon, pueden aparecer cáncer en la boca, los aftas que aparecen, que veo tanto en la consulta, pues a lo mejor está producido porque tú has tomado antibióticos, por ejemplo, y te ha matado tus bacterias intestinales. Y las bacterias intestinales, en vez de buscar medicamentos y sustancias y productos, minerales que tengan complejos vitamínicos. O los yogures, ¿no? Los LK6, los... Bueno, eso hasta... Pero ¿cuánta gente ahí toma minerales? Porque mi cuerpo le hace falta calcio, porque mi cuerpo le hace falta magnesio, porque mi cuerpo... ¿Por qué no protege a la flora intestinal que tienes tú en tu aparato digestivo? Que tenemos, lo dijimos el otro día en el programa, que tenemos montones de bacterias viviendo con nosotros en armonía, más que células, que ya son bastantes, pues tenemos más bacterias, tiene narices la cosa. Y además tienen unos genes que nosotros no tenemos. Y ellos hacen que sinteticemos proteínas que nosotros no podemos, las sintetizan por nosotros, nuestras bacterias intestinales, y nos las dan para que pasen al torrente circulatorio y tú puedas formar músculos, cartílagos, articulaciones, todo. Y también producen enzimas que tú no puedes producir y esas bacterias intestinales te lo facilitan porque tienen genes que nosotros no tenemos. Polisacáridos vegetales que tú no podrías tampoco digerir, esas bacterias los digieren, los transforman, los metabolizan y sintetizan sustancias que sirven para ti. Si tú le das porquería y eliminas esas bacterias, lo que tienes que hacer es cuidar ese microbioma o esas bacterias intestinales, que son las que te están favoreciendo y haciendo que tú tengas unas digestiones adecuadas, que tengas una nutrición adecuada y que no tengas enfermedades. Y si esas bacterias no están, se hace permeable esa pared y pasa al torrente circulatorio toxinas. ¿Qué pasa con esas toxinas? Tu riñón tiene que eliminarlas. Claro. Se forman piedras en el riñón, se forman glomerulonefritis y se puede formar insuficiencia renal y después tener que ir a una máquina de diálisis o esperar un trasplante de riñón. Y todo no viene por el riñón que funciona mal, sino viene por un aparato digestivo que no está en condiciones y que ha permitido el paso de demasiadas sustancias tóxicas a la sangre. Y tenemos 6.000 casos en España de gente todos los años que aumenta las colas de diálisis, ¿me entiendes? Por ejemplo. Y también los cánceres bucales, por ese mismo mecanismo. Estudiamos el aparato digestivo, estudiamos el microbioma gástrico y tenemos cánceres de colon, cánceres orales, de boca, de suelo de la boca, de lengua, astosis, todo, y es producido por lo mismo. Entonces, volvemos otra vez al pan. ¿Qué pasa con el pan? Porque le estamos metiendo un montón de porquería al pan, pero vamos a seguir hablando del pan, porque si nos vamos al microbioma intestinal, a la flora intestinal, nos vamos a liar. El pan, el problema no es el pan ni blanco ni nada, el problema es la harina. ¿La harina con qué está hecha? Con trigo. ¿Qué trigo? El trigo que conocemos nosotros hace 50 años ya no se cultiva, ya no se comercializa. Es un trigo, con la Revolución Verde se crearon otros trigos diferentes y se cogió en el laboratorio la semilla y se hizo alteraciones genéticas de esa semilla para hacer un trigo más resistente, con un tallo más fuerte, que aguantara mejor las plagas, que aguantara las inclemencias del tiempo, que fuera más fuerte ese tallo para aguantar la semilla que era más gorda y crecía más rápidamente. Pero ¿qué pasa? Le cogieron y cambiaron los genes de ese trigo y los transformaron y los mezclaron incluso con genes de insectos y han hecho unos genes que tienen hasta 6 veces más genes que el genoma humano y con la capacidad de producir hasta 24.000 proteínas diferentes, de las cuales muchas el ser humano no las soporta y las reconoce como extrañas, y somos alérgicos. Y produce, al meterle tú a tu cuerpo sustancias extrañas, le estás produciendo una reacción autoinmune. Y están apareciendo enfermedades como la colagenosis, no me acuerdo ahora, quiero decir la enfermedad, la colagenosis, montones de enfermedades autoinmunes. Están producidas por eso precisamente, porque tú le metes a tu cuerpo unos transgénicos y transgénicos hay montones. Entonces, realmente, ¿qué pan sería el que podríamos pues comer? El pan que tú podrías comer es el trigo. A lo mejor los que nos escuchan y dicen, bueno, yo como pan integral, pero por lo que decías antes... No, es trigo transgénico. Yo no... Vamos a ver, los trabajos de investigación sobre los alimentos transgénicos lo hacen las empresas
fabricantes de estos mismos productos. Los estados realmente no cogen a científicos independientes para que hagan y vean cuáles son los problemas de esos transgénicos a largo, a corto, a medio plazo. Lo hacen los mismos fabricantes, y los mismos fabricantes dicen que es buenísimo. Yo no me fío. En Austria, por ejemplo, en el 2007 salió un maíz que era el GH630 y el MO810, que dijeron que podía dar problemas para la salud. Y aquí en España se cultiva ese maíz en 30 municipios españoles. España ha estado consumiendo un maíz transgénico durante 7 años, que después prohibió la Comunidad Económica Europea por considerarlo malo para el organismo. En España es de los países que más transgénicos se cultivan. Transgénico, Pedro, para que nos quede claro, estamos hablando de una sustancia, de una semilla que se ha alterado genéticamente. En el laboratorio, sí. En el laboratorio, y se le ha metido, vamos a decir, genética de otro producto, como ponías el ejemplo antes de un insecto. Para hacerlo más resistente, para hacerlo más productivo, para que crezca más rápidamente, para lo que sea. Pero se sabe que o sea, estadísticamente, porque esa elaboración en el laboratorio es relativamente reciente, estamos hablando a lo mejor de 30, 40 años como mucho. Sí, no lo sé exactamente. Que no ha podido pasar mucho tiempo como para ver los efectos reales, ¿no?, que pueda producir. Los efectos ya se están viendo ya pero que incluso podrían llegar a ser más. Es que no se investiga sobre eso, pues no interesa tampoco. Por ejemplo, en la Universidad de Valladolid en el 2007 sacó un trabajo diciendo que las gliandinas del gluten del trigo producen reacciones autoinmunes y alérgicas en todos los pacientes, no tienen por qué ser celíacos. Con eso te está diciendo que el gluten del trigo y el gluten del trigo que se está consumiendo es transgénico, pues te está produciendo en las personas celíacas y en todas las demás. Entonces, habría que investigar toda esa alimentación o tener mucho cuidado con los transgénicos y que las autoridades sanitarias estén pendientes de eso. Me da ya igual el pan, si es integral, no es integral, si es harina refinada, ya que le echan porquerías y muchas más porquerías que le echan que no salió en el programa de ayer de la tele. Bueno, ¿nos recomiendas, Pedro, el pan de espelta? Sí, yo recomiendo un cereal cuya semilla no haya sido alterada transgénicamente en el laboratorio. Pan de centeno, pan de avena, pan de espelta, pan de trigo sarraceno, que es un trigo que no está modificada genéticamente la semilla. Ya está, claro, el pan es bueno, el pan, pero el buen pan. Ahora y ya no hablamos del pan, vamos a dejar el pan. Los bollicaos, el donut, esto, lo otro, todo eso tiene todas las golosinas que tú le das a tu hijo. Claro. Es que las gominolas lo que llevan son cartílagos y tendones de tejido y yo qué sé qué mierda lleva eso, ¿entiendes? Se analizan, se ven todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos creando niños cerditos. Comentaba yo fuera de programa, Pedro, que había Pero ya no cerditos porque estén gordos, es que no estamos dándole nutrientes. Claro. Que es lo más importante. Hombre, claro, y si para colmo, ahora las madres, por ser muy cómodas, como me decían, pues no llevan ni al médico para no perderse la novela, y le dan bollicao y le lleva al colegio con un bollicao. ¿Por qué no le da una fruta al niño por la mañana? Que el niño se acostumbre a llevarse una manzana al colegio, un plátano, en vez de, no voy a decir un producto, magdalena o lo que sea, que no lleven dulce, que restringan la incorporación de harinas de trigo transgénico o de trigo refinado industrialmente, de azúcares, que sabemos que son malos los azúcares, que se los restringan a las criaturas. Decía yo fuera de micrófono, Pedro, que había estado leyendo en un artículo sobre el por qué nos resulta al ser humano tan atractivo lo dulce, ¿no? Cuando vemos algo, una pastelería, cuando vemos un pastel, ¿por qué nos resulta atractivo en el cerebro? Y venía una explicación que tenía que ver, digamos, con la propia naturaleza, ¿no? Con nuestra propia genética, como volvemos a lo mismo, a los homínidos, ¿no? Digamos que a lo largo de la historia nos hemos sentido atraídos por una fruta madura, por tener más carga calórica, ¿no? Que a lo mejor una fruta que no está madura, ¿no? No, realmente la fruta madura está más buena que una fruta verde, y si tiene más glucosa, más fructosa, pues mejor. Pero lo importante del cerebro que quiere glucosa es porque el cerebro es el que consume más energía de nuestro cuerpo. Las neuronas consumen una cantidad de energía bestial. Entonces esa energía la obtienen rápidamente del azúcar.
Y el azúcar refinado pues tiene, lo dijimos el otro día, que calorías vacías que no te aportan nada. Claro, es que no hay nada comparable en la naturaleza. Si estamos con un bollicao, digamos que no hay nada comparable en la naturaleza con el azúcar que puede tener ese producto. Con lo cual estamos haciendo al páncreas y al hígado trabajar una barbaridad. Claro, estás destrozando tu... Estás metiéndole a tu estómago una cantidad que ya, ¿para qué lo vamos a repetir otra vez? Una harina, bomba. glucosa, conservantes, emulgentes, emulsionantes, potenciadores del sabor, yo qué sé, lo que lleva. Es que tenemos que leer los prospectos, ¿entiendes? Claro. Pedro, porque precisamente, y ya cerrando con el capítulo de estos 3 alimentos, azúcar, leche y harina, nos damos cuenta que están en prácticamente muchísimos alimentos. Es decir, uno coge un yogur y evidentemente está hecho de harina, ¿no? O el queso está, de leche, o el queso está hecho de leche. Pero es que luego a lo mejor uno coge un embutido y encuentra que también hay proteína de la leche, y encuentra que también hay gluten. ¿Cómo se explica que se utilicen estos productos para otros que no tienen nada que ver? Ayer en el programa ese decía que incluso puede tener el pan hasta pescado. ¿Por qué? Porque las mismas maquinarias utilizan eso, hacen chocolatina, utilizan avellanas y hay restos de todo en los pescados. Y hay gente que son alérgicas a la avellana y que se pueden morir de un shock anafiláctico. Pero vamos, ya entraría en otro tema de eso, diferente. Para terminar con los transgénicos, yo diría una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando salió el DDT? Pues ahora, igual que el DDT, hay un producto químico de la familia de los glifosatos, que se utilizan como matan hierbas, pesticidas, incluso se ha visto en muchas vacunas que tienen glifosatos. ¿Por qué? Porque se hicieron en cultivos con cerdos, y esos cultivos de cerdo, ese cerdo había estado alimentado con unas hierbas que habían sido rociadas con glifosato y aparecieron en determinadas vacunas esa sustancia química. Espérate que se me ha ido una idea. No, estábamos hablando terminando con los transgénicos. Decía... Sí, pero para recordarte, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del DDT. El DDT y el glifosato, por eso estamos hablando. Cuando salió el DDT, ¿tú te acuerdas de unos programas que había en la televisión que rociaban con DDT, la gente en las calles, iba una cisterna rociando con DDT? El DDT era maravilloso, salía una mujer diciendo, para mi familia, para mi hogar, para mi casa, el DDT, estupendo. Cuando se dieron cuenta que era un producto altamente tóxico, que se transportaba por el aire, por el agua, que se quedaba en el ambiente. En el ambiente y en las flores, en los alimentos, que se depositaban en las grasas del ser humano y que era altamente tóxico, lo prohibieron rápidamente en el 1972. Pues en España se siguió usando durante 5 años el DDT. Entonces, lo mismo te digo que tenemos muchos productos transgénicos que los fabricantes dicen que son muy buenos, y no sé si dentro de unos años nos daremos cuenta de que hay una patología que se relaciona con esas cosas, ¿entiendes? Hombre, de hecho, se están viendo una cantidad de personas, sobre todo en niños, intolerancia a la leche, con intolerancia al gluten, que no se daban hace 50 años, ¿no? Alguna lectura tendremos que hacer, ¿no? Bueno, pero ya no solamente al gluten. Mira esa Universidad de Valladolid, como ha dicho, que aunque no sea alérgico al gluten, se desencadena en tu cuerpo una reacción autoinmune. Y esas reacciones pues no son nada buenas. Bueno, Pedro, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque si en el programa anterior y en esta primera parte del programa hemos tratado sobre la alimentación y nos hemos centrado en estos 3 alimentos específicos, azúcar, harina y leche, yo quiero hablar ahora de algo que es totalmente lo contrario, del ayuno. Es algo que hemos leído, que hemos visto por ahí, que hemos visto muchas veces a personas que se ponen en ayuno de forma voluntaria, ¿no? Por un motivo o por otro, pero realmente el ayuno para nuestra salud, ¿cómo se hace y qué nos aporta? Mira, sí. El ayuno, hay un investigador que se llama Walter Longo, que es de la Universidad del Sur de California, que dice que el ayuno provee al cuerpo de tantas cosas buenas que era impensable él cuando realizó las investigaciones de que eso podría ser tan bueno. Antes de acabar el tema que estábamos tratando antes, yo iba a decir, todo paciente que tiene cáncer le quitaba la leche, la harina, el azúcar y la carne. Y ahora, este tío ha dicho que el ayuno, por ejemplo, que tiene pacientes en los cuales 2 días solamente de ayuno me refiero nada de alimento, bebiendo agua de buena calidad, ¿vale? Agua, si puede ser alcalina, mejor. Dice que provee al cuerpo de tales defensas
que en el caso de una quimio hace que incluso los efectos iatrogénicos de los medicamentos de la quimio sean más llevaderos y no sean tan dañinos para el ser humano, ¿entiendes? Entonces, un ayuno total o parcial nos baja el colesterol en sangre. El microbioma que hablamos de bacteriano lo potencia. Baja el tejido adiposo. Baja las cifras de todo, de ácido úrico. Incluso regulariza el pH interno, haciéndolo más neutro, con lo cual libera una serie de sustancias antiinflamatorias y incluso este hombre ha demostrado que disminuye el crecimiento de los tumores e incluso puede llegar a la muerte de las células tumorales. Te voy a decir más, en Alemania hay plantas, la gente puede entrar en internet y buscar ayuno y se darán cuenta que en Alemania hay plantas de hospitales enteros dedicadas al ayuno. En Rusia se hace ayuno. Rusia está muy metida en temas de medicina natural, en ayuno, el microondas lo tienen prohibido en Rusia, con trabajo. Entonces, no solamente eso, sino que protege a las neuronas del sistema nervioso central. Hay más gente que muere por comer más de la cuenta que por comer menos. Además, se liberan dos hormonas que son no me acuerdo ahora, somatotropina, dos hormonas que actúan sobre las neuronas, regenerando las neuronas y sobre las vainas de mielina de los nervios. Tú sabes que hay una enfermedad que es la esclerosis en placa o la esclerosis lateral amiotrófica, que se pierde la vaina de mielina de los nervios, entonces la transmisión nerviosa al sistema nervioso no se puede producir. Pues entonces se ha descubierto que con el ayuno se libera la somatomedina y somatotropina, esas son las dos hormonas que actúan sobre las neuronas y sobre las vainas de mielina de los nervios, favoreciendo la regeneración. Te baja las cifras del colesterol. Es que es bueno para todo, es que es bueno hasta para el riñón, ¿me entiendes? ¿Y cómo se hace, Pedro? ¿Qué estamos hablando? ¿De no comer nada? Bueno, es que mira, para hacer un ayuno hay que tener dos pares de narices, ¿entiendes? Para hacer un ayuno de verdad es muy difícil, porque es no comer nada. Dicen los que hacen ayuno que cuando pasan 2 o 3 días se produce una cetosis en el cuerpo y que tú lo vas soportando mucho mejor. De todas maneras, este hombre dice que el ayuno puede ser parcial, total, incluso él ha llegado a demostrar que hay un tipo de ayuno con unas calorías muy bajas que te produce los mismos efectos que el ayuno total. Yo el ayuno total, a mí me costaría mucho trabajo hacerlo, porque muchos investigadores digan que es muy bueno, yo lo reconozco que sí que es bueno. Si yo a lo mejor me dicen, tiene usted un cáncer de hígado, y me dicen que el ayuno es bueno, pues haría un ayuno de 5 o 6 días, o 8 o 10. Jesucristo estuvo 40 días, 40 noches y no le pasó nada. Es que el cuerpo puede aguantar un montón de días sin comer, sin beber no puede aguantar más de 3 días. Es que el ayuno viene ya desde antiguo. Los chinos, hace 1500 años antes de Jesucristo, en los papiros de Elbe, se ven que hablaban del ayuno. Hipócrates, 400 años antes de Jesucristo, hablaba en sus papiros del ayuno. Galeno, 200 años antes de Cristo, Paracelso, en el 1400, 1500, hablaba del ayuno. El ayuno siempre ha existido, las religiones lo han aceptado el ayuno, tenemos a los árabes con el Ramadán, tenemos a la religión cristiana con eso, la hindúes, la budista, todos hablan del ayuno, el ayuno siempre se ha usado. Incluso los médicos, no sé por qué no recomiendan más el ayuno, y más con estos trabajos de estos científicos, cuando el ayuno actúa como antitumoral, anticancerígeno, es bueno para el cuerpo, es bueno, en las religiones lo recomiendan para tu paz mental y tu espíritu, más en contacto con tu mente y con el alma y con todas esas cosas. ¿Y realmente cómo lo llevaríamos a cabo? En el caso que es ayuno completo, estamos hablando de solo beber agua, pero ¿se puede producir un ayuno con unos efectos parecidos? Tomando muy pocas calorías. Claro, tomando muy pocas calorías y haciendo ¿qué? Pues dándole a tu cuerpo lo que hemos hablado, verduras y frutas con poca glucosa, una dieta mínima. Y además crudas. Si puede ser cruda, sí, pero si no, pues llevando a una mini caloría. Porque también, sobre todo para los pacientes que tienen cáncer, ¿no? También muy recomendado. Sí, los pacientes que tienen cáncer, lo primero que hacen, igual que las neuronas de tu cerebro, es consumir glucosa. El sistema autoinmune, la enfermedad autoinmune, decíamos que nuestro organismo no reconoce a sus células y las destruye. El organismo, yo pienso en mi teoría, mi teoría, que yo no soy nadie para tener ni siquiera una teoría,
tu célula de tu organismo, tu sistema inmunitario no es tonto, y a tus células no las va a matar. Si las células cancerosas no las reconoce es porque él piensa que son los basureros de tu cuerpo y que están mutando para poder seguir contigo dentro de tu cuerpo defendiéndote y comiéndose toda la basura que tú le estás dando. Por eso tus linfocitos T y B dicen, estas células no las vamos a matar, estas células no son malas, están ayudándonos, por eso no las matan. Y otra de las cosas que hacen las células cancerosas es comer mucha glucosa, mucha glucosa. Cuando tú en un ayuno no le das glucosa a estas células cancerosas, ¿qué pasa? Buscan unas enzimas que se llaman quinasas y hay una hormona que es la tirosinoquinasa, un mediador que actúa produciendo una energía para que esas células, cuando no le das glucosa, puedan seguir viviendo, ¿vale? El ayuno, ¿qué hace? Inhibir a esas enzimas y hacer que la célula cancerosa, sin glucosa y sin las enzimas esas, pueda seguir viviendo y muere. Entonces, la industria farmacéutica saben que el ayuno no es negocio, eso no deja dinero. Investigan sobre transportadores de la glucosa y de las tirosinoquinasas para matar a las células cancerosas. Pero si tú buscas transportadores de la glucosa químicos, los efectos indeseables son muy malos. Mientras que con la quimio, tú produces inhibidores de esas enzimas, quitas la glucosa y no tiene efectos indeseables tan graves como la quimio. Por eso este hombre dice que asociar la ingesta de alimentos con la quimio obtienen mejores resultados con la quimio. Entonces, todos los pacientes que tengan cáncer, fuera leche, fuera harina, fuera azúcar y ayuno, y fuera carne. Y una dieta rica en verduritas, si pueden ser crudas mejor, ya decíamos que las verduras cuando las calentamos a más de 45 grados pierde todos los nutrientes, todo. Es que es ir enlazando todas las charlas porque volvemos a volver a lo mismo. Claro, es que al final todo lo siempre mismo. vamos a la misma. Es que sí, después vamos a hablar de la diabetes, pues volveremos otra vez a lo mismo. Bueno, pues cerrando un poco con el ayuno, entendemos que es algo difícil porque sería un poco complicado mentalizarnos, pero imaginamos que será como todo en la vida, ir probando, ¿no? Es preferible hacerlo en días que no requiera, que no precise de nosotros, pues que no lo vamos a hacer el día más duro que tenemos de trabajo, sino intentar hacerlo en días que estemos más relajados, ¿no? Con menos preocupaciones, ¿no? Sí, el ayuno, es que tampoco tienes que hacer un ayuno bestial. Tú puedes desayunar por la mañana un kiwi con media tostada de pan de espelta, que lo vende en la panadería de Damián o del que sea, y con eso estás tomando unas verduritas muy buenas y estás tomando un cereal muy bueno. Y después a media mañana te puedes tomar una frutita ligera y después comer unas verduritas, si pueden ser crudas, una ensalada, o hacerte un licuado o batir varias verduras. Y después a media tarde tomarte una frutita suavita y no cenar por la noche. Ya estás restringiendo una dieta hipocalórica. Ya estás consiguiendo casi lo mismo que un ayuno. ¿Entiendes? Y si te haces tus baños de sal y estás bebiendo ese agua de calidad que es alcalina, ya estás adelgazando, estás perdiendo grasa, estás bajando la glucosa en sangre. Si eres diabetes tipo 2, te garantizo que se te quita. Precisamente en eso nos vamos a centrar ahora, Venga, Pedro, en la diabetes. Vamos a explicar a los espectadores, porque yo sé que la diabetes es algo que todos conocemos, ¿no? Populosamente le llamamos el azúcar, ¿no? Pero vamos a distinguir que hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que sería la adquirida, ¿no? No, bueno, no, sí. La diabetes es falta de insulina, ¿entiendes? Bien porque tiene un déficit congénito que lo achacan a que es una enfermedad autoinmune, tanto la diabetes tipo 1 como la 2 dicen que es autoinmune, ¿vale? Bien, de acuerdo, sí, puede ser, no lo sé, yo tampoco soy endocrinólogo y tampoco ni oncólogo ni nada. La diabetes tipo 1, lo que entienden todos los médicos y los endocrinos es que no tienes insulina, y no tienes insulina, la glucosa. La insulina, recordemos, la produce... La insulina la producen los islotes del Langar del páncreas. Son unos islotes celulares que lo mismo el páncreas, dijimos la otra vez, que produce enzimas proteolíticos, enzimas digestivos para la digestión, y produce insulina y produce glucagón. ¿Vale? La insulina es lo que hace que la glucosa, cuando aumentan los niveles en sangre, se libere y actúe sobre unos receptores de la célula, haciendo que absorba esa glucosa la célula y la transforme en energía, y si no la puede consumir, la acumula en grasa. ¿Vale?
Entonces, cuando no hay insulina, pues los niveles de glucosa suben en sangre. Si tú no tienes la insulina porque no la fabrica tu cuerpo, vale. Pero si tú no tienes insulina porque tu páncreas ya lo tienes agotado, cabreado de tanta glucosa como le estás dando, que ya le das una cena abundante y no lo dejas descansar y ya no fabrica más insulina, pues entonces también puede ser porque las células de tu cuerpo sean resistentes a la insulina y no bajen la glucosa en sangre y no metabolicen esa glucosa, como es el trabajo de un tal que hablábamos el otro día, un tal Rod Taylor de la Universidad Inglesa, de no sé qué, de la Universidad de Yale, no me acuerdo qué universidad, que había hecho lo mismo que hablábamos antes del no comer. Del ayuno. Del ayuno, que había puesto una dieta calórica de 800 calorías diarias, y él decía que la grasa en el hígado y la grasa en el páncreas hace que los islotes de Langerhans no produzcan insulina, y que lo demostraba siguiendo 2 semanas una dieta hipocalórica de 800 calorías para que tu organismo empezara a segregar insulina y desapareciera la diabetes tipo 2. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿entiendes? Y volvemos a demostrar que la mayoría de las enfermedades nos las quitaríamos si supiéramos y calculáramos qué es lo que comemos. Entonces sabemos que la diabetes nos puede llevar a una ceguera, nos puede llevar a aumentar, a perder miembros por la arteritis diabética y montones de enfermedades. Porque el azúcar, al estar por el torrente, o sea, digamos el azúcar que nuestro cuerpo no ha digerido, va circulando por el torrente sanguíneo. Claro, y subiendo las cifras de glucosa en sangre y te puede producir un shock hiperglucémico y producirte la muerte, porque tu cuerpo no resiste una cifra de glucosa tan alta. Entonces se produce la arteriopatía diabética, las personas se quedan ciegas, después se produce la gangrena en las extremidades inferiores tan frecuente que tienen que amputar un dedo, etcétera, ¿entiendes? Y se corrige con una cosa tan tonta, ¿entiendes? Y suprimiríamos los antidiabéticos, la diabetes tipo 2. Ya no entramos en la diabetes tipo 1, que hay, aunque él dice que mejoraría también, ¿entiendes? La diabetes tipo 1, que es la que no tiene nada de insulina. Es lógico, si tú a tu cuerpo no le metes glucosa y le das una dieta baja en glucosa, tú vas a necesitar la mitad de insulina, la dosis tuya de insulina la vas a reducir una barbaridad. Claro. Y haciendo deporte y quemando glucosa, pero sí, claro, si el problema es que tú has perdido los receptores tuyos para la insulina, no funcionan, pues entonces lo que habrá que hacer es eso, dietas hipocalóricas, te quitas la grasa del hígado, funciona mejor tu hígado y funciona mejor tu páncreas. Cerrando ya un poco el tema de la alimentación, Pedro, es que estamos hablando de bueno, el ser humano no ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y tenemos estamos muy sentados, muy quietos, en comparación con hace 40 o 50 años que teníamos que caminar largas distancias para cualquier cosa. Hoy día no hacemos nada, vamos a la oficina, al trabajo, volvemos, ¿no?, a la compra, a la casa, y comemos más de lo que necesitamos, ¿no? Por eso, por tener la despensa, algo que no teníamos hace 50 años porque no había despensa. Sí, tenemos una vida muy sedentaria. Yo creo que tendríamos que cambiar el chip y pensar, desde que tú te levantas por la mañana, ¿qué es lo que haces? Te levantas por la mañana, desayunas rápidamente porque te has levantado lo justo, te da los tiempos justos de lavarte los dientes y muchas veces no, sales corriendo para el coche, te montas en el coche, pisas el acelerador, te estresas por el camino porque va a llegar tarde, el tonto que está cruzando por el paso de cebra que no va rápido, la otra, llegas a tu trabajo, aparca en el sótano de tu trabajo, coges un ascensor, subes a tu oficina, te sientas delante de un ordenador y sigues haciendo lo mismo, comes comida basura en el trabajo porque no has podido llevarte el tupperware porque tu mujer también trabaja o porque ha ido a llevar a los niños al colegio, y la alimentación que te llevas al trabajo no es la adecuada. Si vas al bar de la esquina estás comiendo también cosas que no te gustan o comida también un poco basura. Entonces sigues estresado, sales del trabajo, te metes en el ascensor, te metes en el coche, vuelves a tu casa, te inflas de comer por la noche que no debías de comer, te sientas a ver la tele y tu cuerpo no se hizo para apretar con un pie el acelerador del coche y con el dedo darle al mando de la tele, ¿entiendes? Tu cuerpo se hizo para andar por la acera, subirse en los árboles, bajarse en los árboles, buscar la comida, buscar un tubérculo, comer raíces naturales y todo. No para hacer esa vida tan sedentaria, llena de una alimentación hipercalórica,
llena de grasas saturadas y llena de todas las porquerías que hemos dicho que nos comemos. Claro, y luego hacemos un círculo vicioso, porque toda esa alimentación o mala alimentación que nos puede producir enfermedades, como hemos visto diabetes, como pueden ser otras muchas, acudimos al médico, claro, y la combatimos con un medicamento. Claro, entonces el niño que ha comido todas esas cosas, eso que hablábamos de la harina refinada, que ya vamos a dejar que sea transgénico, no. De esa cantidad de azúcar, de las cosas que decíamos, que porque no le dan al niño una manzana, un plátano, para llevárselo a la merienda o por la mañana al recreo, lo que sea. Le damos un dulce, ¿por qué? Porque es más cómodo, porque el niño, además, no sé, no tenemos tiempo. Sobre todo, también hay que tener en cuenta, o sea, el niño evidentemente le va a apetecer más ese pastel, porque su sabor es mucho más dulce que a lo mejor una naranja que a priori nos sí, puede pero es que al parecer niño más ácido. tu madre que te decía las papilas gustativas es que hay que hacerlas también al sabor. Claro, pero es que toda la vida de Dios, toda la gente que me está escuchando, que tiene más de 50 años, no comía esas porquerías en el colegio, ni la madre le daba eso porque entre otras cosas no tenía dinero. Le decía, niño, te va a llevar este bocadillo o te va a llevar de un bocadillo de pan, que entonces sí era un pan de mejor calidad que el de ahora, o le daba una fruta o lo que sea, ¿entiendes? O incluso hasta el pan con manteca colorada, que no es nada bueno. Pues la gente comía pan con manteca colorada, que yo prefiero un pan con manteca colorada a que se coma, que no digo que la manteca colorada sea buena, no vayamos a joderla, sino a que se coma un donut o un bollicao, yo lo prefiero, ¿entiendes? Claro. O una bebida de refresco azucarado. Es que no le damos la importancia porque lo encontramos en nuestro supermercado, lo encontramos en nuestra tienda, lo encontramos en cualquier celebración, ¿no? Un pastel, una bebida azucarada, pero tenemos que mentalizarnos que cuando ingerimos eso, nuestro organismo no está preparado para el aporte en este caso de insulina que tiene que hacer para combatir una simple lata de Coca-Cola. Ya no solamente la insulina, sino una lata de Coca-Cola. Estás acidificando tu cuerpo. Es que el niño ese, sus defensas son malas. Ese niño coge resfriado, ese niño después la madre lo lleva al médico y pone al médico entre la espada y la pared. Mire usted, porque no le manda usted antibiótico al niño, que mi vecino la de arriba le ha mandado no sé qué antibiótico, Clamosil, y el niño se ha curado en 3 días, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? El médico, no sé si lo cree oportuno o no lo cree oportuno, le manda el antibiótico para evitar sobreinfecciones o infecciones añadidas, si quiere justificar, ese resfriado no vaya a convertirse en una bronquitis, una neumonía, y te estás cargando toda la flora, la poca flora que ya le queda al niño, que se la ha cargado esa harina que le has metido esos azúcares y esas cosas. Y está alterando lo que hablábamos antes de las bacterias intestinales, y ese niño pues baja más todavía sus defensas. Y después llevamos al niño, mire usted que este niño se resfría mucho porque no me manda usted unas vacunas, ¿entiende? Y estamos en un círculo vicioso en que entre la alimentación, la comodidad por nuestra parte al educar a nuestros hijos también. No es que al niño no le gusta nada más que los dulces porque se joda. Que se coma un plátano, vamos, es que está claro, y si no, que no coma. Cuando no coma, pues ya verá cómo se lo come. Y además, como hemos visto que el ayuno es importantísimo, si el niño se queda sin comer, no le va a pasar nada. Ajá. Una cosa que nos ha quedado pendiente, Pedro, sobre el ayuno, y que no quería yo dejarlo pasar, que me ha venido a la cabeza. Cuando hablamos de ayuno, no solo lo estamos recomendando para personas que tengan sobrepeso, una persona que a lo mejor esté en su peso también podría practicar el ayuno. El ayuno es bueno para cualquier persona. Lo digo porque muchas veces tenemos ese miedo a personas que a lo mejor están en un peso indicado a que por hacer ayuno puedan perder peso, no, el ayuno como que puedan poner en peligro su organismo. Hombre, yo no digo que cualquiera se ponga a hacer ayuno, además, porque sí, ¿no? Además, el cuerpo es sabio. Cuando tú estás malo y te encuentras mal, tú no tienes ganas de comer, tu cuerpo no quiere que le metas comida. El cuerpo es sabio, es como yo digo, el cuerpo no tiene células que producen anticuerpos contra ti mismo, ¿no? El cuerpo, algún motivo se descubrirá por qué no actuó ese sistema inmunitario para matar y por qué hizo tal cosa. Ya se descubrirá y se verá, y nos reiremos a lo mejor de lo que ahora definimos como enfermedades autoinmunes, ¿entiendes? Pero el ayuno lo puede hacer cualquier persona, la gente que hace meditación hace un ayuno. Pedro, en definitiva, como hemos hablado en cada programa, que acudamos más a la huerta mejor que al botiquín, evidentemente, pero además que no nos conformemos solamente porque muchas veces compramos, como en este caso, ¿no? Estamos comprando el pan y pensamos, bueno, porque es un producto natural, que leamos, que nos informemos. Que la gente salga, mira, que la gente suprima las cosas que hemos dicho, que si pueden hacer ayuno parcial, que lo hagan,
que aunque no tengas enfermedades, cualquier enfermedad mejora con el ayuno. La gente que tiene el colesterol alto mejora con un ayuno parcial. Vamos a decir que después dicen, es que ese médico estaba recomendando el ayuno y el ayuno te produce una hipoglucemia, una salvajada. No, yo estoy diciendo eso, estoy diciendo un ayuno parcial o un ayuno que no cenen por la noche y lo que he dicho antes, una fruta a media tarde, media mañana, un licuado de verduras y un aguacate con una tostada de pan, ¿vale? De hecho, hay otra forma de practicar el ayuno, puede ser diaria, o sea, reducir a partir de lo que sería el desayuno. A partir de las 6 de la tarde no comas nada. Y en un momento dado, si un día se tiene mucha hambre, por lo mejor tomar algo, pues... Pero vamos, el ayuno es no comer nada y beber solamente líquidos y agua de buena calidad, ¿vale? Ese es el ayuno real, es donde se obtienen mejores. Lo que pasa es que Walter Longo ha visto que con una dieta muy bajita, que yo supongo será una cosa parecida a la que hemos hablado, se obtienen resultados similares. Entonces yo recomendaría a la gente que quitara la leche, esto, lo que hemos hablado siempre, que haga algo de ayuno y que se mueva más, que vea menos televisión, que salga a la calle a pasear, que tomen el sol no es malo, son malos los protectores solares que llevan sustancias químicas. Tú verás por los WhatsApp que te mandan, mira el niño que se puso un protector solar y mira cómo se le ha puesto la piel. Los protectores solares sí son más malos todavía que el sol. Y la gente que es sensible a las radiaciones solares es porque toma medicamentos que hacen su piel fotosensible y alimentos que te hacen fotosensible. Esas harinas que llevan un montón de porquerías hacen que tu piel sea fotosensible. El sol no es malo, tomar el sol 15, 20 minutos todos los días. Y si lo puedes tomar desnudo en la azotea de tu casa, lo tomas, porque es bueno hasta para la fabricación de hormonas sexuales, ¿entiendes? Y para la fabricación de vitamina D. Salir, que le dé el aire, que le dé el sol y que anden y muevan los músculos. Poníamos el ejemplo del que se levanta, va a su trabajo, el ascensor, el coche, el móvil en su casa y el mando a distancia y se acabó. ¿Vale? Bueno, Pedro, hemos llegado al final de nuestro programa. Te emplazamos a la próxima semana para seguir hablando de salud. Será entonces cuando nos centremos en otras terapias alternativas, en no recurrir pues solamente a la medicina tradicional, sino bueno, pues conocer, descubrir que hay un mundo de conocimiento y un mundo que nos puede ayudar. Pues nos vemos la semana que viene. A ustedes les emplazo, será en tan solo 7 días, ya saben, les esperamos al otro lado de la pantalla para centrarnos en nuestra salud. Muy buenas noches.